Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 13 para el 27 de junio del 2020. Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. La última lección del estudio de cómo interpretar la Biblia. Nos tocó por primera vez en la historia para nosotros los de esta generación estudiar un trimestre prácticamente con nuestras iglesias cerradas. Ya en este momento, cuando usted está oyendo esta lección, en algunos países las iglesias en corto espacio de tiempo se han abierto previo cumplimiento de todo un protocolo que hay que cumplirse. Felicitaciones a todos aquellos que Dios nos dio la fuerza para cumplir con las leyes terrenales, una exigencia mundial que implicaba amar al prójimo. No fue una prohibición de cerrar iglesia y cualquier tipo de culto por un orden de tipo ideológico. No queremos nada con los cristianos, cerramos la iglesia. No. Es porque si yo estoy contaminado, no me pongo mi tapaboca, yo puedo contaminar a otro. Y otro que ande sin tapaboca me puede contaminar a mí. Si yo estoy en grupos, por eso se prohibieron las reuniones públicas. 10, 8, 20, 30, 40, 6 personas allí sin tapabocas, reunidas en una casa, reunidas en un templo, reunidas en una discoteca, reunidas en un estadio, reunidas en cualquier cosa, se prohibieron porque la propagación del virus es muy fácil en ese tipo de espacios. Felicitaciones a todo hermano y pastor que está cumpliendo con esta medida. Y no convertir los grupos o las reuniones, en vez de ese foco para esparcir el evangelio, en focos que pueden ser para esparcir el coronavirus. Por eso que Dios nos siga dando este respeto a lo terrenal, porque si no respetamos lo terrenal, olvídese que vamos a respetar las leyes celestiales. ¿Cómo podemos señalar a otro de que no paga los impuestos y no viola las leyes de la tierra, que está violando las leyes de la tierra? ¿Cómo podemos tener autoridad moral para decirle a otro que pasa un semáforo con la luz roja, está violando las leyes de la tierra, cuando yo soy el primero que violó las leyes de la tierra? Reuniéndome, un pastor, hermano, anciano, a los grupos, vamos a reunirnos aquí, no importa, nosotros confiamos en Dios, respetando una ordenanza mundial, una ordenanza aquí en este país, prohibir las reuniones públicas. Pero no son cristianos, pues son, tú sabes, ellos desafían a Dios, pues. Gracias a Dios que primero los proteja, Dios tenga misericordia. Pero es una muestra de que si no se respeta estas leyes terrenales, usted no tiene autoridad moral para estar criticando a otro que pueda estar violando una ley terrenal, porque usted es el primero que la violó. Una prueba donde muchos no la pasaron con un afán de las almas, que esto aquí no, hermano. Dios permitió esto y tiene un propósito. Y hay que sacarle el mejor propósito dentro de lo establecido por Dios. No el capricho de los consagrados, llámese laico, llámese pastor, lo que sea. Tenemos que reunirnos. No. Ahí se está mostrando de qué está hecho usted y de qué estoy hecho yo. Por eso felicitaciones a todos los hermanos y pastores que dieron fiel cumplimiento y están dando fiel cumplimiento a esta norma por amor al prójimo. Hay coronavirus que son asintomáticos. Yo lo tengo, por ejemplo, y yo no siento síntomas. Yo puedo salir a la calle, pero como lo tengo, sí lo puedo transmitir con mi saliva. Al hablar, esas goticas le pueden caer a otro. Eso es amar al prójimo. A mi vecino, invitarlo, y si yo tengo esa enfermedad, contagiarlo. O que él me contagie a mí. Un poquito de sensatez. Hay que ser obediente. Romanos 13, esas autoridades las puso Dios, así nos guste o no nos guste, se las puso Dios. Y en este caso uno obedece porque eso no está contradiciendo las cosas de Dios. No es Hechos capítulo 5, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No. Aquí los hombres están proponiendo algo para beneficio suyo, del prójimo y de toda la comunidad mundial. ¿Verdad? Hay que ser respetuosos. Si respetamos lo que vemos, con más razón podemos respetar lo que no vemos. Al revés, si no respetamos lo que estamos viendo, como dice San Juan, si no amamos a los hermanos que estamos viendo, ¿cómo vamos a amar a Dios? Mentira. Si no respetamos estas leyes aquí terrenales que no tienen nada que ver con religión, en el sentido de que estén metiendo con los principios, ¿cómo cree usted que vamos a decir que estamos respetando las cosas de Dios? Entonces, por su fruto los conoceréis. Dios quiera, esto nos sirva de experiencia para saber cómo estamos y hacia dónde vamos. Bueno, esperamos que el próximo trimestre Dios haya ya aligerado
la muerte de este virus, porque lo que se vaticina es terrible, una segunda ola, igual como ya las gripes del 1918 y otras pandemias que han ocurrido, que han tenido una repetición en menos de un año. Dios nos libre de eso, pero si así ocurriese, nuestra preocupación es estar firme, nuestra preocupación es fiel a Dios. Recuérdense, lo que temen los hermanos que logren vivir en el tiempo de las plagas de Apocalipsis, esta es una plaga verdadera, esta es una plaga pero como un ejemplito, pero las plagas verdaderas, los que estén vivos allí, lo que temen no es que las plagas le caigan a ellos, lo que temen no es que los queme el sol, lo que temen no es que la úlcera le vaya a caer encima, no, lo que temen es sentirse perdonado, limpiado y purificado, que no haya ningún pecado en su vida que lo aparte de recibir la protección, lo aparte de recibir el cumplimiento de la promesa. Hoy en mismo también lo mismo. Nuestro temor frente a todas estas cosas debe ser cómo estoy yo espiritualmente. Si yo estoy bien con Dios y usted está bien con Dios, caerán 1000, 10.000. Y si lo llega a tocar algo, Dios estará allí para fortalecerle, darle convicción y se hará siempre gozosamente Dios la voluntad en usted y en mí. Por lo demás, hermanos, esto se va poniendo cada vez más oscuro, difícil, pero Dios va proveyendo a quienes nos sometemos, a quienes con gozo y alegría procuramos andar en sus enseñanzas. Y por eso es tan importante el estudio que terminamos este trimestre. Creer verdaderamente en esta bendita palabra, la palabra de nuestro Dios. Y como lo he recordado yo algunas veces, en Hechos, capítulo 17, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, la ciudad griega, a 73 kilómetros de Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, con toda hambre, con todo el deseo de aprender, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que se estaba predicando era así. Qué importante eso. Y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, verificando, chequeando si lo que dice, si lo que está predicando Pablo, Silas, quien sea, es verdad. Vámonos a lo que dice la palabra del Señor, porque Dios revela. Si le revela a Pablo, a Silas, también le va a revelar a usted. Si le reveló al pastor, al anciano o al que también, el mismo espíritu que le revela a ellos, nos revela a nosotros. Oímos el mensaje, vamos a abrir la Biblia. Están predicando, tengamos la Biblia, vamos leyendo, para que las impresiones que quien predica, hombre o mujer, si es de Dios, usted también las reciba. Si no son de Dios, al usted verificar, será Pablo, será Silas, será el doctor en teología, en lo que sea, pero si no es conforme a la palabra, esto que hemos venido leyendo, si la interpretación no es la que está en la Biblia, usted no la puede aceptar. Su salvación no depende de lo que diga el laico, el anciano, el pastor, el erudito, el doctor, el de la facultad. No. Su salvación depende de cuán usted y yo estamos asentados, arraigados en un escrito está. Nuestras convicciones no las compramos a un ministro, las leímos, las impresionó fue el Espíritu Santo, que son medios para transmitirla. Amén, gloria a Dios. Y por eso se verifican, para confirmar. Dios te usó, Dios me usa también para comprender estas cosas. Así que cada día más debemos acentuarnos, fortalecernos en esta experiencia. Como yo lo leía comenzando estas lecciones, el mensaje se lector tomo 1. Hay que leérselo con mucha oración porque no es fácil de entender. Vivimos en un tiempo, capítulo 1 dice, cuando con toda justicia puede preguntarse, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿A qué se refiere eso? Bueno, oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densa tiniebla a la gente. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Biblias. Muchísimos, ponen en duda la veracidad y la verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando, están destruyendo la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misterio. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad.
pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana, a fin de señalarle el camino al cielo. Sin embargo, los oráculos de Dios han sido tan manifiestamente descuidados que no hay sino poco en nuestro mundo, aún en los que pretenden explicarlos a otros que tienen el conocimiento divino de las Escrituras. Hay eruditos que tienen educación universitaria, pero estos pastores no alimentan a la grey de Dios. No consideran que las enseñanzas de las Escrituras continuamente están desplegando sus tesoros ocultos, a medida que sean descubiertas joyas preciosas cuando se cabe más profundo. En otras palabras, Lucas 18:8 tiene que ver con esta oscuridad o con esta que dijo Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando su palabra están tratando de confundirla y enredar. Por eso este trimestre fue muy maravilloso. No dejar que esta confusión, que aquí quiere decir, no, aquí no dice eso, este versículo no dice eso, arrojando dudas sobre la palabra de Dios. Entonces la fe, la gente cuyo fundamento está en la Escritura, imagínense usted cómo va a fluctuar, cómo se le va a mover el piso. No, que el escritor lee un libro que dice esto, no, el otro dice esto, el anciano dice esto, el pastor dice esto. Señor, Dios te va a revelar a ti, Dios te va a mostrar a ti. La Biblia es perfecta, la Biblia, aún en un lenguaje humano que fue escrito, es la palabra de Dios, cuando digo perfecto, su mensaje lo puede entender cualquiera, lo puede desde el niño, el campesino, el joven. En otros videos le he leído la cita, por tiempo no se lo leo, pero si me da tiempo se la vuelvo a leer. Esto está hecho para cualquier mentalidad, lo va a alimentar, lo va a fortalecer. El que enseña, el que nos convence de verdad, el que nos convence de que estamos errados. No soy yo que estoy hablando aquí, ni quien asuma una responsabilidad como la que yo estoy dando aquí esta lección, sino el Espíritu Santo. Nosotros somos meros medios, pero el que va a meterse allí en lo más profundo de la conciencia y decir, está hablando Dios a través de la Biblia, usando un pastor, usando un ministro, usando una mujer de Dios, una servidora de Dios, una ministra de Dios, como servidora de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero como decían los bereanos, no se guíe directamente, no ponga su confianza en la interpretación que dio X o Y. Es lo que dice la palabra de Dios. Deje que la interpretación, el espíritu, la impresión, usted puede oírla de 4 o 5 interpretaciones, pero deje que el espíritu le diga a usted qué es lo que quiere decir Dios en un texto. Vamos terminando esta lección, pero tengo que dar como estas conclusiones porque el tiempo es una lucha en el espacio porque Dios nos permite. Dice la lección, ¿verdad? Cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El versículo de memoria dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El texto es terrible, ¿verdad? Santiago 1:22. Sed hacedores y no meros oidores. Nos gusta mucho, sí, y quizás hablamos, pero que dice aquí, no se engañe usted mismo. No es bienaventurado solamente el que lee, como dice Apocalipsis capítulo 1, mire como dice la revelación de nuestro Dios. Versículo 3, Apocalipsis 1, bienaventurado, feliz el que lee. Ah, maravilloso. Y los que oyen estas palabras, excelentes son, de esta profecía, pero viene la tercera parte. Uno, los que leen. Segundo, los que oyen. Pero ¿qué es lo que? Estas dos cosas le falta algo. Y guardan los que leen. Oye. No se quedó puro leer y oír, sino y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Y guardan y practican. No se engañe entonces creyendo que porque oye y porque lee, uno está muy bien con Dios. Por eso Santiago, con toda razón, ¿verdad?, lo dice en el versículo de memoria. Pero sed hacedores de la palabra, guarde la palabra, obedezca la palabra con el poder del Espíritu Santo, y no tan solamente oidores. El oidor se engaña, como dice aquí, engañándoos a vosotros mismos. No, yo leo mucho la Biblia, yo me la sé y le leo el texto aquí, le leo allá, pero tiene una lengua grosera, es un mentiroso, es un engañador, es un aprovechador. No paga diezmo, no paga ofrenda, no colabora con la iglesia. ¿Cuántas almas ha llevado usted en toda su vida
que está en la iglesia a los pies de Cristo Jesús? ¿Cuántos estudios está dando? ¿Cuánto contacto personal generando influencia para el crecimiento de la gracia? Pero mire, una lengua bravísima. Y con esa lengua habla y dice aquí, que para allá. ¿Y cuántas almas han llegado a la iglesia con su lengua? Con su biblioteca aquí, con su cúmulo de versículos aquí. No os engañéis. Si eso no está ocurriendo es porque no somos practicantes. Somos practicantes de ejercer la lengua porque tenemos una buena memoria. Pero no solamente basta oír, leer. Hay que guardar. Apocalipsis 1:3. La palabra viva de Dios el día domingo y el Espíritu Santo. Dice, el objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domine a nosotros. Que cambie nuestra vida y nuestra forma de pensar. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que nos domine a nosotros. No, yo no domino la palabra, ella te domina a ti. Ella toma tu vida y te está modelando. Tú sigues hablando vulgaridades. Tú sigues mintiendo. Tú sigues siendo celoso. Tú sigues siendo intransigente. Tú sigues siendo egoísta. Entonces, pero tú te sabes la Biblia. De nada va a valer eso, hermano mío. El saber la Biblia tiene que ir acompañado de la práctica. No nos engañemos, dice el apóstol Pablo, no me crea a mí. Y aquí lo que estoy leyendo. Pero el objetivo no es que dominemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos domina a nosotros, que cambie nuestra vida y nuestra forma de pensar. Esto es lo que importa. Estar dispuesto a vivir la verdad que hemos aprendido significa que estar dispuesto a someternos a esa verdad bíblica. Esta decisión a veces implica una lucha intensa, porque estamos librando una batalla sobre quién tendrá la supremacía en nuestro pensamiento y en nuestra vida. O es Cristo o es el demonio. Es una batalla contra el yo. Cada día muero, dice el apóstol Pablo, al yo, a sus tendencias, a su naturaleza caída. Cada día muero. Esa es la verdadera santificación. Y al morir, otra definición de santificación, el cumplimiento feliz de las actividades diarias, como caminó Enoch con Dios, cumplimiento fiel a sus deberes en el día a día, 300 años. Vivir esa palabra, como viendo al invisible, como dice Hebreos 11. Así se movía, nada menos y nada más que Moisés, como viendo al invisible, no por vista, sino por fe. Ese es el caminar suyo y mío. Es la influencia poderosa del Espíritu Santo a través de su palabra. Estamos en una lucha definitiva. ¿Quién toma el control? La rabia, el egoísmo, la envidia, los celos, la tristeza o el gozo a través de Dios, la paciencia a través de Dios, la generosidad a través de Dios, la integridad a través de Dios. La infidelidad dominó la cabeza de Satanás. La mentira dominó la cabeza de Satanás. ¿A quién cedemos espacio? ¿Y cómo sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo? La bendita palabra de nuestro Dios. Filipenses 2:12 al 16. A mí nos dice, por tanto, ¿qué dicen estos versículos acerca de cómo debemos vivir? Filipenses 2:12. Voy a leerlo. Filipenses 2:12. Dice la palabra. Por tanto, amados míos, 2:12 en adelante, Filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Elena White, comentando esta cita en otro libro, en su libro, dice, si esto quedara así, que nosotros mismos nos encarguemos de eso, hermano, estamos fracasados. Pero ¿por qué podemos ocuparnos con temor y temblor? Dice el Espíritu de Profecía, el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocuparse en la salvación con temor y temblor, que es la parte nuestra, no es sola que lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Es la voluntad humana sometiéndose a Dios, que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque, como dice el mensaje para los jóvenes, cuando se pecó en el Edén, cuando Dios iba a pecar, pecó en el Edén, el querer y el hacer que Dios había puesto fue reemplazado por el querer y el hacer de Satanás. Mientras la gracia de Dios, mientras el Espíritu no esté en nuestro corazón, el querer y el hacer siempre va a tender a complacer al demonio y no a Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, Filipenses 2. Para que seáis irreprensibles, como debemos ser, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, irreprensible, obediente a los mandatos de Dios. Sin embargo, algunos creen que vamos a entrar en pecado.
Sin embargo, algunos creen que practicando con elevación el pecado, Dios no va a dar toque final cuando venga. No creen en la completa obediencia a los mandamientos de Dios de manera consciente, racional, por el Espíritu, sino que vamos a entrar chueco el carácter de Cristo todavía con mentiritas al cielo, porque el hombre no puede alcanzar la perfección en cuanto a esa obediencia a los mandamientos con el poder del Espíritu Santo. Ahí está esa teoría, pastores y laicos. No importa, cuando venga Cristo, los últimos defectos Dios se los va a corregir. Póngase a creer eso. Jesús significa que salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Pero no, pero hay que suavizar la norma. Como no se puede, es imposible que uno deje de violar los mandamientos de Dios. Entonces Dios tiene que calarse esta generación. Sí, van a entrar con pecado porque esto es muy difícil. No. El plan de Dios, una iglesia sin mancha ni arruga. Una generación, dice aquí, irreprensible, sencillo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en medio de santos, en medio de escorpiones, gente terrible, en medio de la cual te toca a ti a mí resplandecer como luminares en el mundo. Bombillos prendidos que alumbre y vean que no hay mancha, que no hay contaminación de esa generación en tu vida y en mi vida. Imposible, claro, humanamente imposible. Y por eso que muchos están haciendo libros y algunos teólogos y ancianos doblando las escrituras. No, es que tampoco es así, que el que tiene boca se equivoca y hasta el final nos estaremos equivocando conscientemente. Somos humanos y como humanos tenemos que todos los días estar fallando y fallando y fallando. ¿Entonces, para qué vino Cristo? ¿Para qué? Lo que dice el libro de Judas. Judas 24, el penúltimo libro de la Biblia. Y aquel que es poderoso, Jesucristo, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con alegría. Este versículo no lo cree mucha gente adventista el séptimo día y mucho menos muchos de afuera. El hombre seguirá pecador, seguirá cayendo, seguirá siendo con mancha. Pero esto que está aquí, pero aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, Dios puede guardarnos sin caída. Lo creemos por fe. No porque lo podemos hacer, no lo podemos hacer, pero si creemos en Dios, esta es una promesa. Dios lo va a hacer. Lo imposible para el hombre, precisamente, es lo posible para Dios. Entonces, hay que vivir esta palabra, hay que vivir este versículo. Dios no viene a buscar una iglesia corrompida, dañada, con pastores, miembros, ancianos, directores, mujeres y hombres. No. Yo vine con una iglesia así, con hombres que estuvimos corrompidos, que estuvimos dañados, que éramos una basura. Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Dios vino a buscar lo que estaba echado a perder, en pecado, muertos en delito y pecado. Dios vino a buscar lo imperfecto, no para llevarse lo imperfecto para el cielo. Dios vino a buscar lo que estaba caído, no para que siguiera caído. Dios vino a buscar al pecador, rescatarlo de que del pecado, no para que siga pecando. Dios vino a buscar al hombre imperfecto en todos esos delitos y pecados para hacerlo perfecto y establecerlo en obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y nunca nos vamos a jactar de que somos sin pecado, porque hay cosas que uno comete, errores, pecado por hierro, no estamos conscientes y se nos olvida a veces. Entonces, por eso no podemos decir, no, yo soy sin pecado, no tengo nada. No. Por lo menos conscientemente, yo creo que usted me está oyendo y yo estoy hablando aquí, no estamos practicando pecado. Y pretender que practicando pecado vamos a ir al cielo. Pero no sé, puede haber cosas en tu vida y en mi vida que le hemos olvidado y a su día de tiempo Dios la va a revelar, de las cuales tenemos que arrepentir. Yo estoy hablando aquí, puede ser que alguien sufrió y yo no estoy consciente. ¿Ves? Entonces, somos falibles en ese aspecto, pero conscientemente está violando la ley de Dios. Conscientemente estar pecando a esta altura y pretender que la gracia de Dios nos va a llevar hacia el reino de los cielos. El que lo dice y el que lo practica, al lago de fuego van a parar. Eso es completamente falso. La obra de Dios de ver los hombres transformados y cambiados a su imagen, el carácter de Cristo reflejado, un carácter sin mentiras, sin engaño, Dios se va a gozar en verlo en esta última generación que cree y esperamos ver a Cristo venir en gloria. Dice: nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando se recibe la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionar con la evidencia de la verdad. Esto es real, hermano. Esto es súper real.
Aprovecho de leer la parte del viernes que dice aquí. ATO, página 153, dice el folleto, un libro de Espíritu Poesía. Como busco la que significa ATO por el tiempo. El ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza de Cristo. El ojo natural. La iluminación interior, obra del Espíritu Santo que revela al alma su real impotencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón del que cargó con el pecado, de la total suficiencia de Cristo. Es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia, al inconmensurable amor, la benevolencia y la gloria de Jesús. Habría que aprender de memoria algunas porciones de la Biblia, incluso capítulos enteros, para repetirlo cuando Satanás aparece con sus tentaciones. Cuando Satanás trata de conducir la mente para que piense en cosas terrenas y sensuales, la forma más eficaz de resistirlo es decir, escrito está. Ahorita lo vamos a ver. Son impresiones que vienen del cielo fuertemente para comprender esta palabra bendita y santa. Lo dice la revelación. El Espíritu es el que puede ayudarnos a vivir esta palabra. Mire cómo dice aquí. Camino a Cristo, ¿qué hacer con la duda? La palabra de Dios, con el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por los seres finitos. La entrada del pecado en el mundo. Oiga, la entrada del pecado del mundo. Sí, yo me sé eso. Ok. La entrada del pecado en el mundo. La encarnación de Cristo. Cristo se encarnó, vino aquí como de carne y hueso. La regeneración y la resurrección. Yo entiendo esos temas. Y otros muchos asuntos que se presentan en la Sagrada Escritura son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o siquiera los entienda realmente. Y sin embargo, no, yo puedo explicar todo eso. Te explicará lo que está en la letra, no, pero la profundidad. Sé humilde, como le llamamos en la otra lección. Hay que reconocer nuestra condición. Por muy rescatados que seamos de Dios, nuestra mente es finita frente a algo tan infinito como es Dios. Pretender entender la Biblia y no, ya yo me sé todo eso, yo comprendo. Usted está comprendiendo lo que en el lenguaje que Dios permitió, imperfecto, del hombre, que Dios tuvo relacionarse con ese tipo de lenguaje. Usted entiende y yo entiendo. Porque Dios no se reveló en su propia palabra cómo es Él y todas las cosas que sabemos de Él. No entenderíamos. Unos finitos mortales con 6.000 años de herencia de pecado en tu cabeza y en mi cabeza. Yo entiendo lo que es la regeneración. Yo entiendo lo que es el bautizo. Yo entiendo plenamente. No, hermano mío. Estamos viendo que por un espejo ahí todo sucio. La verdad no ha sido plenamente revelada. O sea, en el sentido de comprenderla en toda la profundidad. Dice la página aquí, en esta versión 161, ¿qué hacer con la duda? Camino a Cristo. Así queda el plan de la redención expuesto delante de nosotros, de modo que toda alma pueda ver los pasos que tiene que dar a fin de arrepentirse ante Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo, para salvarse de la manera más señalada por Dios. Plan de salvación, no, yo sé el plan de salvación. Ahora mira lo que sigue diciendo aquí. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles, ¿cuál? Plan de salvación. ¿Usted lo sabe? Sí, yo lo sé. Mire, sin embargo, abátase contra el suelo y reconozca que somos impotentes para decir que entendemos todo esto. Sin embargo, bajo estas verdades tan comprensibles, existen misterios que son escondederos de la gloria del Señor. Misterios que abruman la mente que los indaga, aunque inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más escudriña la Biblia, tanto más se arraiga su convicción de que es la palabra de Dios vivo, y la razón humana se inclina ante la majestad de la revelación divina. Reconociendo que no somos capaces de entender plenamente las grandes verdades de las Escrituras, no hacemos más que admitir que nuestra mente finita no basta para abarcar lo infinito, que el ser humano, con su limitado conocimiento, no puede comprender los designios de la omnisciencia. Tremendo, ¿eh? Qué cachetada para los que creen que se la saben todas o creemos que no la sabemos todas. Somos polvo, hermano, somos gusanos que tenemos vida
Y en medio entendemos esto gracias a la presencia del Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo, ¿verdad? Aquí de la palabra bonita de nuestro Dios. Aprendamos de Jesús. ¿Qué hay que aprender de Jesús en el manejo de la Sagrada Escritura, de la Sagrada Escritura y en la vivencia? Dice, no hay mejor ejemplo para seguir ni más inspirador que Jesucristo. Él conocía las Escrituras y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita y cumplirla. Lucas 4, 8, 10 al 12. ¿Cómo utiliza cuando Satanás vino a tentarlo? Las tres oportunidades, ¿cómo la respondió Jesús? Escrito está, dicho está. La Biblia, y solamente la Biblia. La primera, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. La propuesta del demonio. Escrito está, no solo el pan vivirá el hombre. Y cuando Satanás ve que Cristo saca la Biblia, entonces ahora la segunda tentación, Satanás utiliza la Biblia también. Pero ¿cómo utiliza Satanás la Biblia? Torcida. Quitándole pedazos para que dé otro significado. No, yo uso la Biblia, yo entiendo la Biblia, pero ¿cómo la estás usando? Correctamente, con la iluminación, la interpretación que manda el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé yo con la interpretación? Dios te la ha mostrado. El pastor, el hermano, el laico, el anciano, la hermana predicadora, también ministra, servidora del Señor, te ha dado explicación. Tú has verificado, has confirmado. Tienes tú mismo la base que tiene la ministra que está predicando, la mujer que está enseñando, el pastor que está predicando, el anciano que está predicando. Tienes tú el mismo sustento y la convicción de ellos. O estás esperando que ellos te digan qué es lo que tiene, qué es lo que se interpreta para tú agarrarlo. Entonces otros te dicen, no, que no es así. Entonces agarras el te dicen, no, que no es así. Te van a confundir. Tenemos que tener la impresión, el sello de la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces Cristo, la defensa fue, mire, la Biblia y solamente la Biblia. Si no hubieras sabido la palabra exacta de la Escritura y el contexto en el que aparecen, podría haber sido engañado fácilmente por el diablo. El mismo diablo citó la Escritura y la utilizó para sus propósitos engañosos. ¿Cuántos la están usando así también hoy en día? Para llenarse de plata, para manipular a la gente, para aprovecharse de los seres humanos. Eso en la viña del Señor hay de todo, pastores, laicos, mujeres que hacen eso así. ¿Entiendes? Que prende que esta es una gran corporación para sacarle plata, para vivir bien, ¿verdad? Esto es una empresa. Es la concepción de mucha gente asalariada que está dentro de la iglesia. Pero también hay hombres que ven esto como una vocación santa y como la continuación del pueblo de Dios del Antiguo Testamento aquí en este momento histórico. El laico también, si no me pagan lo que yo exijo, no trabajo. Asalariado, o sea no entienden más allá de lo que es esto. Está sirviéndole a Dios, pues. El diablo, mire, es engañador. También es necesario saber qué más tiene que decir la Escritura sobre un tema y saber su significado correcto. Solo esa familiaridad con la palabra de Dios nos ayudará como Jesús a no ser engañado por el adversario, sino a resistir los ataques de Satanás. Vez tras vez leemos que Jesús abría la mente de sus seguidores para que entendieran la Escritura. Lee lo que dice la Biblia, decía Jesús. Usted leyó lo que dice la Biblia. Entender lo que dice la Biblia. En Lucas 24 tuvo que abrirle el entendimiento porque no entendía por qué murió Jesús aun cuando se lo había dicho. Entonces el soporte es la Biblia y solamente la Biblia. Y Jesucristo es el ejemplo máximo para mostrarnos eso. El día martes, Jesús versus la Escritura. A veces se cree que Jesús está por encima del Antiguo Testamento. Los judíos dicen creer en Moisés y es mentira. Pues si creyeran en Moisés, creerían en Jesús. Dice, ¿qué poderoso mensaje nos da Jesús acerca de su relación con la Biblia? Miren cómo Cristo hace énfasis en la Biblia y en la vivencia en la Biblia. San Juan 5, 45 al 47. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ustedes creen en Moisés y tienen esperanza en Moisés. Yo no lo voy a acusar a usted delante del Padre. No pensé que yo voy a acusarlo delante del Padre. No. Ustedes tienen a alguien aquí que ustedes dicen que creen mucho en Él y lo aman. Y es su esperanza. Él testificará en contra de ustedes si ustedes obedecieron o a favor de ustedes.
si ustedes desobedecieron o si ustedes obedecieron. Sigue diciendo el texto. Tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, le dice Jesús a estos fariseos, si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a estos escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Ustedes ni creen en Moisés y por eso mucho menos pueden creer en mí. Aun cuando ustedes se jactan que creen en Moisés, que creen en la Torah, que creen en la ley, que creen en los profetas, si ustedes creyeran en eso, verían que lo que yo estoy haciendo aquí no es más que practicar, que poner en práctica lo que Moisés, como instrumento de Dios, escribió en esos libros. Pero ustedes ni una cosa ni la otra. Dicen creer en la Biblia, dicen creer en Elena White, dicen creer en la Biblia completa, pero ustedes no practican eso. Si ustedes creyeran en el Espíritu Profecía y creyeran en la Biblia, estuvieran conscientes que Cristo está a las puertas y regresa a esta tierra. Si nosotros creyéramos en los profetas, estuviéramos conscientes que a esta altura ni un gramo de carne estuviera entrando en nuestra boca. Si nosotros creyéramos en las Escrituras, como decimos creer, y en el Espíritu Profecía, nosotros entendiéramos perfectamente que estos tiempos Dios tiene que mostrar a un pueblo que tiene que salir de la ciudad al campo, y que allí en el campo tienen que, igual como la asociación y las instituciones, tienen que ser puestos de avanzada para venir a predicar estas ciudades, para también evangelizar los que están en el campo. No cuestionáramos el que quiere vivir una vida pía, el que cree en la santificación verdadera, el que cree que puede tener el carácter de Cristo y le pide a Dios, y no solamente el carácter allí de tipo medieval, tipo allí ermitaño, allí encerrado, no mismo el carácter, no, es aquel hombre que camina con el pobre, con el sufriente, con el estresado, que visita el método de Cristo, pues que visita al enfermo, que visita al que está agobiado. Cristo pasó mayor tiempo con los desprotegidos, con los miserables de esta tierra. Poco tiempo con la gente encumbrada. Poco compartir con la gente, los eruditos. Los eruditos estaban encerrados. ¿Quién es ese tipo? El tipo lo que es un campesino. Un muchacho de 30, 31 años. No tiene vida. ¿Dónde se crió? En el peor barrio, en Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de allí? ¿Quién ha creído él de los grandes eruditos? Ese es un tripón, es un muchacho. Entonces era difícil llegar sin embargo, Gamaliel, sin embargo, estos hombres Nicodemo, que eran parte prácticamente del Sanedrín, supieron valorar que ese muchacho tan joven era un instrumento de Dios, era el Mesías. Había algo allí en ese ser humano que nunca ellos lo sabían que tenía que venir, lo leían las características, pero tan prejuiciados que no pudieron ver en ese rostro de campesino, en ese muchacho que cargaba madera, como dice el deseo de la gente, para arriba y para abajo, para llevarlo allá al taller de su papá. No podían ver que ahí estaba el Hijo de Dios. Ahí estaba el Cordero que mataban todos los días. Y ese era el verdadero Cordero. Oh, hermano. Entonces, la Escritura hay que vivirla para poder comprender qué es lo que dice nuestro Dios. Por eso Jesús en otro versículo también lo dice, ¿verdad? Creo que en San Juan dice, si ustedes practicaran esto, ustedes supieran si mi doctrina es verdadera, porque si no, lo que yo estoy practicando es lo que está allí. Si ustedes practican eso, van a dar cuenta que lo que yo estoy practicando es lo mismo que ustedes están practicando. Practiquen la palabra de Dios y se van a dar cuenta quiénes son los verdaderos seguidores de o no. Porque los que no la practican no va a coincidir con lo que usted practica. ¿Le digo eso? Ustedes practican y creen en Moisés y le piden a Dios que los conduzca. Bueno, lo que Dios demanda de ustedes, y si yo también estoy en el mismo plan que yo soy de Dios y quiero ser de Dios y quiero vivir como Dios, vamos a vivir igualito. O sea, las enseñanzas van a ser las mismas. El comportamiento, el fruto, aun cuando tengamos ideas que nos diferencian, pero vamos a tener amor al prójimo, pues. Vamos a amar a Dios con todo el corazón, vamos a ser benignos con los ingratos, con los malos. ¿Entiendan? A pesar de que puedan haber conceptos allí que todavía Dios tiene que ir eliminando y corrigiendo, pero nos inspira un mismo espíritu. No, aunque no está en la iglesia, sin embargo está como si estuviera en la iglesia, en la práctica de las cosas que está haciendo. Ustedes conocerán mi verdad si ustedes también practican la verdad. Conocerán que si yo estoy viviendo la verdad, si ustedes practican la verdad, porque si ustedes la practican, van a darse cuenta quiénes son los que también en verdad
están practicando esa verdad. Y van a ver que entonces que aquel, aunque le caiga mal, está practicando la verdad. Está haciendo lo que yo también hago. Un mismo espíritu lo está guiando. Cuando Jesús decía, oíste que fue dicho. Algunos creen que por eso entonces Jesucristo está corrigiendo el Antiguo Testamento. No. Oíste que fue dicho. Pero yo os digo, por ejemplo, Mateo 5, 43, 44. Cuando Jesús pronunció estas famosas palabras en el Sermón del Monte, no trató de desechar ni abolir el Antiguo Testamento como afirman algunos intérpretes. Él respondió a varias interpretaciones de la Escritura y a las tradiciones orales que algunos intérpretes de su época utilizaban para justificar su comportamiento hacia los demás, que Dios no toleraba y nunca ordenó. Como por ejemplo, en Mateo 5, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no está en la Biblia, esa parte que aborrecerás a tu enemigo. Pero era una tradición que ellos estaban montadas en ella. El versículo dice que dice, ojo por ojo, diente por diente. Ellos lo tergiversaron. Entonces esa es la venganza. Si te hacen a ti, véngate, toma la justicia en tu propia mano y ya como te daré bien duro. No, el Señor no enseñó eso. Mira, aquí en el discurso del maestro, en la espiritualidad de la ley, donde dice, no resistáis al malo, no resistáis a aquel malo, antes a cualquiera que te diera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. En todo el desarrollo de ese párrafo, dice lo siguiente: miró Jesús con tristeza los rostros vueltos hacia él, notó el espíritu de venganza que había dejado su impresión maligna sobre ellos, y reconoció con cuánta amargura el pueblo que estaba oriendo a Jesús en ese sermón del monte ansiaba poder para aplastar a sus opresores. Y tristemente les aconsejó, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso les cayó malísimo a los judíos, que pretendían que Jesús que les dijera, agarren una lanza y maten todos los soldados romanos, que hasta cuándo, que aquí, que para allá. No. Esta palabra era una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo, diente por diente, se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés. Oiga esto, pero era un estatuto civil. Usted lo puede encontrar, si no me equivoco, en Levíticos 25. Levítico 24. 24:20. Un estatuto civil. Si usted le mataron un animal, si usted hizo algo, usted mató a alguien, deje que la ley actúe y también imprima la pena de muerte. No tome la justicia en su mano. No se venga usted. Yo establezco las leyes. ¿Por qué no es venganza? Para eso se parece mucho a la venganza. Entonces en Proverbios 20:22 viene la otra parte que aparece aquí. Nadie estaba justificado para la venganza, dice el discurso maestro del Señor Jesucristo. Nadie estaba justificado para vengarse, porque el Señor había dicho, no digas, yo me vengaré. Entonces el ojo por ojo, diente por diente, no es para vengarse, es un estatuto civil. Es la ley que escribió Dios se cumpla. No tome usted la justicia por sus propias manos. No diga, yo me vengaré. No diga, como me hizo, así le voy a hacer. ¿Dónde está eso en la Sagrada Escritura? Proverbios, primero 20, 21. Vamos a buscarlo. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Proverbio 24 ahora, 29. Dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿No es? Eso es venganza. Eso es la Biblia aquí, Antiguo Testamento. Lo está cuestionando. Entonces Cristo aquí está ampliando este asunto. Pues. Está ampliándolo, lo está explicando que no es así como ellos están pensando. El Antiguo Testamento aprobó la venganza. No aprobó la venganza para que usted por su propia cuenta tomara e hiciera aplicar a usted la ley. No. Dios estableció un reglamento para esas conductas que mataban a otros, que le quitaban algo a otro. Ahí está. Proporcional a lo que hizo, usted va a hacer.
Pero no es un acto de la ira aquí, que si me mataron cortándome un brazo, entonces a aquel otro lo voy a cortar, lo voy a despedazar completamente. No. Usted no tiene derecho a tomar venganza, sujétese a la ley. Así lo decía el Antiguo Testamento. Y Jesús entonces le amplió esto, pues. Por eso dice, estas palabras, dice, no resistáis al malo. Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo, diente por diente se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. Nadie estaba justificado para vengarse porque el Señor había dicho, no digas, yo me vengaré. No digas, como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, dice la Biblia. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Pero los judíos esperaban que Jesucristo, como estaban llenos de odio y de venganza, le dijera, maten a los romanos. Jesús versus las Escrituras. No es que Jesús estaba en contra de las Escrituras. Jamás, de ningún modo, abolió el Antiguo Testamento ni disminuyó su autoridad en ninguna medida. Al contrario, el Antiguo Testamento, por cierto, prueba quién es Jesús. Utilizar la autoridad de la Biblia para descalificar la Santa Escritura o para denigrar alguna de sus partes como no inspirada, quizás sea una de las críticas más sutiles de las Escrituras, y sin embargo es la más peligrosa porque se hace en el nombre de Jesús. Tenemos el ejemplo de Jesús, que de cuánta autoridad le dio a la Escritura, que en su época consistía solo en el Antiguo Testamento. ¿Qué más evidencia necesitamos sobre cómo deberíamos considerar el Antiguo Testamento? Jesús no vino aquí a corregir y a abolir el Antiguo Testamento, sino para aplicarle. Oíste que fue dicho que no matarás. Sí, yo no mato a nadie, pero Jesús le amplió la espiritualidad de la ley. Pero aquel que se enoja contra su hermano está matando. Viene Juan 3:15. El que odia, el que aborrece a su hermano es un homicida. Es como si le hubiera metido un tiro, una puñalada, lo hubiera empujado y se hubiera golpeado. El que aborrece a ese hermano me cae mal. Esa vieja, lo odio. Hermano, usted debiera estar preso según las leyes humanas. Usted es un criminal, merece 30 años de prisión. O en los países donde aplican la pena de muerte, usted merece también la muerte. Dios no necesita que usted cometa el acto. Comenzó aquí en la mente. Jesús profundizó más allá del acto exterior. La violación de la ley comienza aquí. Esto no lo entendieron en el Antiguo Testamento. Dios se lo amplió. El que piensa mal de su hermano, el que aborrece a su hermano, es un asesino. Y así, pero el que mira a una mujer para codiciarla, oíste que fue dicho no adulterarás. Ah, no, yo no adultero, pero cuando estás mirando y estás adulterando aquí en la cabeza, Jesús le dice, cometiste adulterio. Ah, es más profundo. Eso fue el tremendo trancazo que se llevó San Pablo en Romanos 7. Y que muchos, no, Romanos 7 es la condición mía, yo quiero hacer lo bueno, pero me sale lo malo. Si Pablo también, no, era un Pablo que no estaba convertido, era un Pablo que estaba en esa lucha con su naturaleza pecaminosa, que no lo dejaba, ese hombre de pecado, que no lo dejaba actuar como debiera ser. Pero dice, pero gracias a Dios en Romanos 8, halló la liberación. La carne fue sometida por el poder del Espíritu Santo. Tiempo a solas con Dios. Finalmente, hermano, como dice la Biblia, el Salmo 37:7, guardad silencio ante Jehová y esperen en él. El Salmo 46:10, está quieto y conocéis que yo soy Dios. El Salmo 62:1-2, en Dios solamente está callada mi alma. Y en el 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa. Como dice la lección del día miércoles, tiempo a solas. Hay que tener tiempo en la mañanita, en la madrugada, en la tarde, en el momento que Dios te ponga. Conversa con Dios. No hay cosa, como dice aquí, llegamos a una relación de noviazgo y luego casarnos, el hombre con la mujer con el hombre, por un conocimiento, por un contacto, a primera vista. Luego seguimos avanzando, buscamos la conversación, luego fuimos identificándonos en intereses. Y cuando somos religiosos, intereses espirituales, tanto de la mujer como en el hombre. Luego fuimos viendo el fruto tanto del hombre como de la mujer. Pero hubo que conversar, hubo que relacionarse, hasta que decidimos entonces vamos a unirnos en el noviazgo para si en esta ruta que debería conducir al matrimonio, a ver si realmente esto conviene o no conviene. Ahí nos compenetramos más. Vamos a leer el Espíritu Profecía, vamos a leer el hogar cristiano, vamos a leer la conducción del niño, vamos a leer el libro de educación, vamos a ver lo que Dios aspira de usted y de mí, de usted como esposo y de usted como esposa, diría a la mujer. ¿Qué espera Dios de un padre? ¿Qué espera Dios de una madre? Tenemos que relacionarnos. Así como humanamente ocurre eso, también con Dios hay que pasar tiempo a solo. Uno quiere contar con la pareja, no tenga más nadie allá atravesado, que no esté interrumpiendo a nadie.
esa hora, esas 2 horas con la novia conversando. Como trata de decir aquí el folleto. Con el amigo. El amigo es amigo porque gastamos tiempo de calidad con el amigo, no tiempo de cantidad. Bueno, si eso es horizontal, vertical, es lo mismo pero con mayor profundidad. Porque estamos hablando con un ser que nos conoce desde antes de nacer. Y hay que abrir el corazón con la máxima confianza en lo que entendemos como confianza. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos tener ese contacto para que Él nos hable, para nosotros hablarle de corazón a corazón, para oírlo allí en el silencio, en la tranquilidad. Pero con este estrés, con este apresuramiento, este corre, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa llegamos de fundido, ganas de al cenar en la noche, meternos un baño o cenar antes, bueno, bañarnos, cenar o con la rutina que usted tenga. Y quizás, hola, ¿qué tal? El cuerpo no te da, el cuerpo no me da. Entonces venimos el sábado que nos alimenten espiritualmente, porque ni los cultos ni en la semana la mayoría no va. Entonces, ¿cómo pretendemos que Dios sea nuestro amigo? O que yo sea amigo de Dios. Si yo gasto más tiempo con mis amigos humanos que veo y gasto un poquito de tiempo con mi gran amigo que es el que me dio la vida, el que me dio la familia. ¿Hasta cuándo vamos a estar con esa farsa? No somos cristianos, hermano. Nuestro amigo es el mundo. Y Dios dice, el que es amigo del mundo es enemigo mío. Se confía más en el mundo. Se le dedica más tiempo al mundo que a Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué? Porque no es que no es una medida XY, es dependiendo de cuánto tú le amas a Él. Eso determina el tiempo. Si uno está enamorado, uno quisiera estar todo el día con la muchacha con el muchacho. Y lo critiquen y lo que digan, no, es que es algo que me hace falta. Y por eso quiero casarme, tengo que convivir, quiero una familia, no solamente sexo, es que quiero convivir con alguien, tener una familia honorable para Dios. Y necesito esa pareja necesita de mí. Bueno, de una manera quizás muy opaca, pero con Dios tiene que ser más profundo esto. Necesito de Dios, es que yo lo quiero, es que me hace falta. Quiero estar con Él todo el día. Estoy trabajando y pienso en Él y mi trabajo, cuando tengo que enfrascarme en la máquina, en la computadora, en el carro, el tipo de trabajo que tú hagas, te encomendaste a Él. Cualquier dificultad, Señor, ayúdame aquí, que tú te me trancó la computadora, aquí no esta máquina, que este tornillo, que aquí la medicina, que este tejido, que aquí el que está dando. Dios, por favor, está presente, dirígeme en mis manos, mi mente, porque estoy enamorado de Él, pues Él es mi razón de ser. Pero hay que tener esa intimidad. Así es cuando el amigo uno habla con él personalmente, en el parque, allá en la plaza, en una esquina, en la casa, y con más razón con la novia o el novio. Bueno, con Dios esto es más profundo. Hace falta eso, ¿verdad? Vivir la palabra. Y finalmente, hermano, aquí, como dice la palabra, Efesios 5:19, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, cantando con gracia en nuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El canto a Dios, la memoria, recordar los versículos, estudiar esa palabra para que nunca se nos olvide. Alabado sea el nombre de Dios que nos da este privilegio, hermano. Y esta parte de la memoria es interesante porque en Mateo 10 dice lo siguiente. San Mateo capítulo 10, palabra de nuestro Dios, versículo 20. Porque no sois vosotros, San Mateo 10, los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso es, cuando os entregue, dice el versículo 19, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, 19 y 20. Cuando seamos llevados a tribunales, cuando tengamos que dar una respuesta, el Espíritu Santo, como dice aquí, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Qué hermoso! Pero para que el Espíritu nos diga qué es lo que vamos a hablar y Él poder hablar a través de nosotros, aquí tiene que haber guardado versículos de memoria. Porque si aquí no hay guardado nada aquí en la cabeza, el Espíritu Santo no va a hacer milagro donde ha provisto medio. El Espíritu Santo no va a apoyar la sinvergüenzura mía de ser un perezoso, de grabar versículos y en la hora de prueba, Él me lo va a decir, que no le gusta estudiar, no importa. No.
Mientras yo tenga ojos, cabeza, oído, yo puedo, porque quiero oír, chicos, lo que me dice mi gran padre, mi ser que amo. No es una cosa que tienes que aprender, no, es por amor. Yo quiero oír su palabra, yo quiero oírla, disfrutarla. Así que no es ninguna imposición que tienes que aprender, no, hermano. Como cuando el enamoramiento, pues el ejemplo ese, pues, un poco futil, un poco allí vano, quizás, pues, no puede ilustrar esa relación tan perfecta entre Dios y el hombre. Pero bueno, cuando en el tiempo de las cartas uno anhelaba que le enviara la carta al novio, el novio. Oye, el mensaje, que si el WhatsApp aquí, mira aquí, que te quiero, que aquí, que para allá. Y, o sea, quiero leer y quiero memorizar esas palabras que me dijo y me impresionaron al hombre, a la mujer. Bueno, aquí el autor de la vida, el Padre nuestro, el Dios poderoso, el Dios de amor, el Dios que nos sustenta, nos envía mensajes todos los días. Entonces se graba aquí fuertemente. Cuando venga la crisis, cuando venga la alegría, hay palabras de vida que salen de su boca, no es su experiencia, son palabras de vida. Cantos que van a salir solitos, cantarle al grandioso, como el cantar de los cantares, a mi amado, a mi hermoso, al codiciado de toda la gente, Jesucristo, el Rey de Reyes. Todo esto es parte de vivir la palabra para su honra y su gloria. Que Dios, en estos caminos tan difíciles que nos ha tocado transitar, nos haga firme en esta palabra. Termino con esto, hermano, porque tenemos que estar pila. 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Otra palabra. Porque vendrá tiempo que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, sino, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos quieren oír y van a encontrar maestros que le van a hablar de sus propios deseos pecaminosos envueltos en palabra de Dios. Y apartarán de la verdad el oído, apartarán de la Biblia el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Fábulas son relatos falsos para enseñar lecciones morales y espirituales, utilizando animales y utilizando cosas que están hablando, animales que hablan y cosas que hablan. Fábula, ay, tan bonita la fábula de X, de Y y de Z. Los griegos utilizaban muchas fábulas, pero muchos maestros enseñan con fábulas. Pero mire, con tremendo error esto. La gente va a querer oír fábulas, no la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo, que dice aquí la palabra de Dios, en el conflicto de los siglos, el capítulo Nuestra única salvaguardia. El apóstol Pablo, refiriéndose a la página 652 en esta versión, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no escucharán la palabra, la buena enseñanza. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y bases de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos y decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son de las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico así dice Jehová. Dios bendiga su palabra, Dios le bendiga y rumbo a Jerusalén.